Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas al taller, charla, ¿no? Del el registro visual como recurso de la investigación antropológica. Y bueno, va a estar a cargo de esta charla Aline Pérez, que ella es doctora en artes visuales de la FAD de la UNAM y actualmente es docente del laboratorio de esmalte del PAD. Su propuesta visual aborda temas como la violencia, la materialidad y lo efímero vinculado a su hábitat en Ecatepec de Morelos. Y Dulce Trejo, que bueno, ella es artista somática, filósofa, performer y doctoranda del posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa, y desde el 2022 coordina el espacio de creación autogestivo Casa Matriz y desarrolla tanto una práctica artística como una investigación antropológica en torno al performance artístico colaborativo. Pues adelante, Dulce y Aline, bienvenidas, y pues aquí estamos escuchándolas. Sí. Bueno, el objetivo de esta charla es un poco hablar también como de nuestra colaboración, Dulce como desde el trabajo performático y yo como artista visual, y cómo estos vínculos, bueno, detonaron esta serie de ideas a partir de utilizar el registro visual como recurso para la investigación, obviamente en antropología. Causas y Activos es un performance colaborativo en el cual las dos estuvimos planeando, ejecutamos juntas. Y bueno, a grandes rasgos es este momento del grupo de los cuerpos que fue pues, un feminicidio, en este caso es mujeres, principalmente como emplear esta violencia que no detecta en mi entorno. Y bueno, eso para mí me causó un poco de curiosidad. Y después recordarlos de la violencia expresiva y suscitar un pacto solidario de movilización entre vida y muerte. Estos significados se van desarrollando o de alguna manera son resultado posterior a esta actividad. Esta presentación del performance, ella misma puede ser vista como un registro, porque es como la declaración de artista que viene después de todo el proceso, ¿no? Tanto de creación como de compartición del proceso. Entonces, por eso es bastante redondita, ¿no? Presentada así, y la construimos juntas. Al final del proceso. Y bueno, primero para empezar nos gustaría dar dos definiciones de lo que entendemos por registro visual. Bueno, tres. Una primera, a partir de una metáfora, ¿no? Tenemos aquí una cita de Tim Ingold sobre la breve historia de las líneas, que nos dice que el trazo es cualquier línea duradera que se deja sobre una superficie sólida a través de un movimiento continuo. Y nos parecía esta imagen bastante sugerente como para entender desde esta metáfora del trazo lo que podría ser un registro, ¿no? Un registro visual en general, ¿no? Vamos a entender como esta línea que se va a quedar en una superficie. Bueno, yo pensando en esa imagen me preguntaba si, por ejemplo, mucho del material que nos vamos a compartir y que tenemos, pues es digital, ¿no? Si es en el caso digital la metáfora aplica. Pero bueno, básicamente sí, porque la superficie misma, ¿no? El soporte sobre el que trabajamos. Entonces, el proceso que les vamos a presentar, ¿no? Sería visto como este registro visual de un movimiento continuo, que es todo el proceso de este performance colaborativo, y que va dejando líneas distintas, y son esas líneas distintas a las que vamos a apelar. Esa sería una primera definición, o noción más bien, una primera noción de registro visual. Y bueno, también como un poco vinculando al arte, pues el registro es esta consigna que permite construir una mirada con profundidad de significados y detalles para valorar los invisibles involucrados en la pieza, ¿no? Nosotros como artistas creamos un registro para darle valor a nuestros cosas, pero también habla de aquello de lo que no se muestra muchas veces en el trabajo como artistas, y que de alguna manera, aquí yo le decía, no se queda como un registro, ¿no? No solo se traza sobre el vellón, o este paso corporal sobre algún soporte, sino también ese registro de cómo vamos documentando esta información. Entonces, eso va como niveles, ¿no? Dos niveles, el que se genera el soporte de la pieza misma, pero también lo que se genera para una fase posterior. Y bueno, en la antropología podemos definir el registro visual, definimos el registro visual como una conexión
variable, heterogénea, parcial y autorreferencial entre imágenes que da indicios de la situación en la que se gesta dicha conexión. Es una definición igual también hecha como a posteriori, después del proceso y como para poder decirles qué queremos decir con registro visual para la investigación antropológica y junta varios conceptos, ¿no? Una es la idea de que las imágenes juntas reúne imágenes. Estas imágenes pueden ser variables, la forma en la composición en la que estamos registrando puede cambiar en todo momento y las imágenes pueden provenir de muchos lados y registrando muchos niveles, ¿no? En ese sentido sería heterogéneo. Al mismo tiempo espacial siempre va a depender del enfoque que se use, del foco que se está tomando, e incluso este foco en el mismo proceso, como vamos a ver más adelante, este foco se puede dispersar, dividir, ¿no? En el caso se divide, por ejemplo, entre lo que yo puedo percibir para ese registro, lo que puede percibir Aline, ¿no? En la colaboración, y después con otros colaboradores que son los que finalmente también hacen un registro a petición nuestra, ¿no? En ese sentido, hay muchas parcialidades que están atravesando el registro visual y el término de autorreferencial, ¿no? Nos resulta especialmente sugerente para pensar el registro visual y solventar como una dicotomía, ¿no? Como que podemos pensar el registro visual y el referente real al que nos lleva, pero en realidad el registro visual forma parte de la situación que está registrando. Entonces, es esa idea que se vuelve autorreferencial. Vamos a ver en el registro visual la situación misma, ¿no? Que está quedando plasmada a través del registro y al mismo tiempo, sobre todo, vamos a ver lo que el registro aporta, ¿no? Las narrativas o el enfoque, el foco que se está decidiendo desde el registro mismo. Es como poder aprender una situación a partir del registro mismo desplegándose así, ¿no? Y esto, bueno, para ver, ¿no? Dar un indicio de la situación en la que se gesta dicha conexión. Aquí nos parecía sugerente distinguir entre índice e indicio, ¿no? En donde las imágenes nos van a permitir conocer la situación donde se genera el registro por un lado, pero también en ese sentido nos generan índices, pero también indicios en tanto que nos aportan redes de anticipación, ¿no? Signos que forman redes de anticipación, nos permiten pensar otras posibilidades del proceso mismo. Entonces, al ver un índice, nosotros podemos generar, sobre todo a nivel artístico, pero bueno, también investigativo, por ejemplo, generar hipótesis a partir de esos índices. Y en ese sentido, las imágenes resultan ser índices, ¿no? En todo caso, tanto en lo artístico como en lo antropológico, el registro captura, documenta y cataloga. Muy bien. Bueno, aquí les presentamos un primer registro, ¿no? Un primer momento que de cierto modo, bueno, un primer momento que se bifurca en dos, ¿no? Una línea que es de dónde proviene mi interés y desde dónde vengo para generar este performance, y otra línea que es todo el proceso de Ali, ¿no? En su trabajo visual. Ahora ya me quedó la duda de si era ese el orden. Pero bueno, a partir del trabajo visual de alguien, yo recuerdo, es que es difícil de generarlo, el orden fue un poco cronológico, pero no es el orden en el que sucedió para la colaboración, no es el mejor para entender. Pero a partir de lo que vamos a ver más adelante, que es el registro y todo el proceso visual de alguien, a mí me recuerda un performance que realicé en 2016. Es la colaboración que establecimos Aline y yo lo hacemos en 2023 a partir de 2022, pero yo había generado este performance en un espacio de colectivas feministas en Oaxaca que se llama Crisálida y que notablemente era un espacio sororo, ¿no? Un espacio solo para mujeres que generaba una invitación para artistas y agentes culturales de Oaxaca. En ese entonces yo residía en la ciudad de Oaxaca, interesadas en la discusión sobre los feminismos, ¿no? Y es como el primer performance que hago desde una perspectiva,
no sé si explícitamente feminista, pero al menos sí interpelada por las inquietudes feministas, y explora en ese momento una experiencia de resguardo sororo, ¿no? Que implica que la mirada no va a ser compartida con hombres, ¿no? Sino es una mirada que solo está eh, sí, entre mujeres, ¿no? Una mirada que proviene de puras mujeres, probablemente sí varios en colectivos separatistas, ¿no? Este espacio se llama La que abre la luz de nuestra hoguera, y a partir de esa experiencia surgen tres indicios. Uno, la idea del resguardo sororo, que implica que un registro visual solo sea compartido en espacios cerrados para una mirada sorora, que me parecía bastante sugerente como performer, como mujer, pero también como artista, ¿no? En general, porque la experiencia básicamente era una experiencia de cuidado general, ¿no? Es una mirada que está a la escucha de lo que presentas, por otro lado es una mirada que está dispuesta a apoyarte para lo que se necesite para presentar eso que vas a compartir, y hay una cierta complicidad en la mirada, creo que sería mi descripción, ¿no? Saber que estamos compartiendo eso juntas. Entonces, ese indicio se queda ahí desde 2016. El otro es la inquietud feminista ante el impacto de la violencia, ¿no? Que es también la temática que trato de trabajar en el performance a partir de un trabajo con los 5 elementos, ¿no? Como la alegoría de cómo se puede eh, resignificar y la violencia a partir de un cambio desde los 5 elementos. Y se reitera para mí el interés tanto artístico como antropológico como colaborativo, ¿no? Porque justo es una pieza que en realidad no habría hecho si no hubiese sido por la convocatoria, ¿no? De las compañeras. Y por otro lado, habría sido difícil de operar si no hubiese sido con el apoyo de ellas. Y también en este performance, finalmente en la presentación, aquí abajo, no sé, alcanza a ver también, pero está una compañera poeta, ¿no? Que acompaña para la inteligibilidad del performance, acompaña la presentación. Bien. Ahora va como un poco esta parte introductoria de cómo es que encontramos impulso en nuestro trabajo. Obviamente yo, como mencionaron al principio de la presentación, yo vengo de Morelos y transito este tipo de espacios. Este tipo de espacios son foros rivales, oranados, que hablan mucho de los espacios que habitamos en el Estado de México. Qué tipo de materia nos encontramos ahí. Entonces, mi trabajo como artista fue hacer esta serie de tránsitos y buscar objetos, algún tipo de materia que pudiera hablar, que pudiera resignificar para plantear un discurso sobre la violencia que se vive en el MP. Después. Y obviamente yo me encontraba frecuentemente estas bolsas negras, ¿no? Muchas de ellas estaban rellenas de basura, de animales muertos, ¿no? Entonces, a partir de este objeto, que para mí es un significativo de mi trabajo, la bolsa negra, intenté como resignificar lo simbólico de este objeto violento en mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, lo que decía yo era una especie de sensibilización corporal adentro de esta bolsa y era atravesar este impacto esperado de la violencia para crear este cauce, ¿no? De ahí creo que viene el nombre de performance, ¿no? Como esta serie de vínculos, de caminos para expresar la violencia explícita, pero también de una manera como de lograr la muerte, no recurriendo explícitamente a la violencia que da este tipo de objetos, ¿no? Sino atravesarla por medio de lo sensible y posteriormente resignificar mediante estos actos, en el caso del performance. Por ejemplo, hay como un claro ejemplo de este cambio de índice al indicio, ¿no? El índice de una bolsa negra que podría como estar completamente determinada como su significado por la violencia expresiva, se abre a distintos cauces, ¿no? Y se convierte en una red de anticipaciones de sentido de lo que podría pasar para la experiencia del artista como para los receptores, ¿no? Justo. Entonces era una especie de exploración temática que no llevaba ningún objetivo primordial, sino simplemente era sentir la bolsa, sentir el encierro ¿no? Y explorar este tipo de registros, de indicios ya corporales dentro de la bolsa. Uno era externo, este rastro de la bolsa sobre un soporte de vellón, y el otro era interno, ¿no? ¿Qué pasaba con mi cuerpo si yo me indignaba de cierta pintura y hacía ciertos movimientos con la bolsa dentro de la bolsa?
y posteriormente dialogar con este objeto constantemente, ¿no? Hasta el punto de que me hice una terapia que es una bolsa negra con un traje especial para poder realizar mis estampas corporales sobre esa ropa. Entonces, bueno, aquí me pongo a explorar íntimamente el vínculo del cuerpo, el objeto y la acción, porque eso creo que en un se detonó como cierta curiosidad el hecho de que yo no manejaba una línea netamente de performance, pero fuera como no íntimo, ¿no? O sea, me decía, es que tú accionas un objeto, tu cuerpo, pero no hay nadie que te esté observando, no hay un registro previo de cómo hacía ese tipo de acciones, pero bueno, tenemos el registro, tenemos los inicios, el inicio corporal, el inicio del soporte, pero ella me decía, es sensible, ¿no? El contacto de la piel con un soporte que podría resultar un poco violento, ¿no? Como si no se nivel, estar de una manera restringida del movimiento, y bueno, era sobre eso significado. Y bueno, en esta fase, notablemente esto, como todo este proceso el que me lleva a mí a invitar a Lina a trabajar juntas sobre ese proceso, porque aparecen distintas inquietudes, ¿no? Por un lado, esta cuestión que ya decía Lynn, del trabajo con el cuerpo, el trabajo performance. Por otro lado, ella es artista visual y yo soy performer. Pero en la descripción que ella me daba de lo que ella hacía, me quedaba claro que había todo un performance realizado para poder generar estas exploraciones visuales. Entonces me hacía muy sugerente que se pudiese compartir ese proceso, pero está la mediación del cuerpo y era un poco recordando este primer registro que les ponía, ¿no? Donde me parecía interesante compartir mi cuerpo para poder atravesar este proceso. Porque además había como un problema de catalogación, que también me comentaba Liz, ¿no? El trabajo no es catalogable ni como estampa, Como pintura, ni como performance, ¿no? y como performance está como dialogando constantemente con diferentes disciplinas. Entonces, esa como, ay, no puedo decir la palabra, pero esa incapacidad de decidirse, ¿no? Y de discernir en el catálogo qué es lo que era el proceso me parecía muy sugerente. Y bueno, también como desde mi disciplina, como performer, me parecía atractivo poder colocarlo en una categoría específica del performance a partir de mi cuerpo, ¿no? Porque bueno, notablemente tenía que pasar por un cuerpo que se compartiese a la mirada, ¿no? Entonces, bueno, con esto aparecen ejercicios específicos de la colaboración de este performance. Los primeros que con respecto a mi práctica, que es la materialidad, ¿no? El hecho de trabajar, por ejemplo, retomamos del performance inicial un trabajo con un vaso con agua, un calzón, ¿no? Ciertos signos que estaban, pero que también están no solo signados, sino materializados en el elemento del agua, en el elemento de la tela, en lo que podría, cómo se escurría el agua. También aportaba la presencia somática, ¿no? Este cuerpo que a partir de su propia experiencia en primera persona, de un cierto modo puede compartirse a la mirada, ¿no? Se abre a compartirse a la mirada. Y por otro lado, el indicio del movimiento, ¿no? El poder ver en todo esto que hacía alguien un trabajo del movimiento que me resultaba sugerente. Y desde estos elementos me veo interpelada por la huella corporal, ¿no? Por el registro que hace un cuerpo en el procedimiento que propone alguien como artista. Sí, y esto es un poco como regresar al inicio, ¿no? Del movimiento, la huella corporal, esa huella que se queda, porque como artista siempre pensamos como en una pieza, como en un soporte que se quede para la conservación, ¿no? Para la posteridad, para expectar posteriormente esa pieza. Entonces, como artista, pues también había una materialidad, ¿no? Esta serie de pintura negra, estos soportes, que era pellón, corporal, este apuntar a un cuerpo que en dulce estaba presente, ¿no? Que lo decíamos arriba, pues es una parte de dulce muy importante para realizar esta performance. Y bueno, el registro sobre el soporte que se estabiliza, no hacemos interés que siempre hay por mantener algo que se conserve después de una acción. En el performance, no sé si hay un registro, hay una proporción de registro, porque muchos de los performances en el arte pues son registros en género. O sea, se presenta la acción y que no hay fotografías ni videos del mismo. Actualmente sí, pero no sé en qué salida. Sí, en el que sale justo por eso puedo tener las imágenes, porque había un registro del video, pero
es distinto el registro visual que se hace, que es justo conservar la acción, ¿no? Poder tener todo el periodo, un periodo de tiempo, que es lo que implica el performance, de inicio a fin, registrado por completo. Ese es un primer tipo de registro de performance, que es el registro tal cual, de performance. Y el otro tipo de registro que es de video performance, que implica ya edición de video y que implican un ojo artístico en la edición que se hace de la imagen del registro de la acción, ¿no? Y que detona nuevos significados de nuevo para la acción misma que se hizo en algún momento. Y eso, por ejemplo, justo ahí, en el caso de lo que hacías con la huella corporal, como el proceder más íntimo, digamos, eso puede hacerse público y registrarse en la acción en vivo, o se puede tal cual videar Así. aparte solo compartirse con nuestros teléfonos. Pero lo que me parece interesante en este registro sobre el soporte del que hablas, alguien, es que esa idea de generar un soporte que sea completamente ajeno a la acción del performer no existe, no está. Bueno, a veces sucede más bien con las grandes estrellas, ¿no? Como para poder conservar museográficamente algo que sucedió. Y bueno, pues en esta conjunción de nuestros intereses específicos hay un desconocimiento mutuo que bien no sabíamos cómo trabajaba, por ejemplo, el nuestro cuerpo. Yo desconocía cómo se desarrollaba dentro de una dinámica de este grado, porque no fue fácil también como, digamos, mucha historia, ¿no? Lo que se dice para que fuera como el punto de atención para el tipo de activación. También carácter de sentidos, vivencias corporales, como ya lo habíamos hablado en este interés por la violencia femenina. Bueno, para Dulce fue más femenina, para mí es violencia femenina, violencia corporal. Y obviamente hay un registro híbrido de acompañamiento corporal, ¿no? Aquí en este registro que se hace sobre el suelo y el registro que se hace de una tercera unidad con los videos y la fotografía. Aquí lo que estamos compartiendo son justo no imágenes, no son fotos. Sí. Esas son fotografías de la presentación del performance aquí en Ciudad de México. Una es la preparación de los soportes y la materialidad, y otra es la preparación que se hace para el trabajo somático. Porque al compartirse en Ciudad de México se compartió una introducción como de calentamiento para las destinatarias. Y bueno, los intersticios comunes, ya un poco reflexionando que eran muy diferentes, encontramos el resguardo solo lo que viene de sequencialidad, y que bueno, aquí encontramos como un punto para resguardar no solo ambientalmente, sino también esta atención del cuerpo, distanciamiento de la violencia expresiva, porque no es el rojo de la pintura, ¿no? Tal cual sobre los soportes, no recurrimos al signo de la bolsa, pero es diferente en un momento de que Dulce se me gusta esta bolsa y ella me dice, bueno, es que la sensibilidad dentro de la bolsa es muy diferente en el estado quizás somático que yo experimenté cuando yo vi estas imágenes en la bolsa del cauce y llego a mi casa y pensaba toda esta exploración corporal. Entonces creo que es muy diferente designificar este tipo de puntos como una bolsa negra. También suspender el desnudo, ¿no? Que no fuera tema de atención. Hay una monocromía y economía de elementos, ¿no? 3 vasos, 3 pellones, una bolsa, ¿no? Cuidar mucho como el espacio, ¿no? Y un involucramiento visual, no, perdón, en el registro visual, porque nosotros nada más le decíamos a las personas que iban a hacer el registro, aquí está la cámara, y no había instrucción alguna sobre qué faltar más, o si había acercamientos, alejamientos, ellos son los que están en el registro visual, como les parece. Pero bueno, había que aparece una tercera mirada, ¿no? Para el registro del performance. Creo que hay una cosa a precisar sobre la edad de resguardo sonoro. Eh, bueno, ahí surge justo entre la discusión sobre suspender el desnudo, ¿no? Hay un modo como se presenta el desnudo que es fácilmente como cooptable por esta violencia expresiva, ¿no? Entonces, no recuerdo cómo llegamos a esa idea, pero sí tenía que ver con el cuidado del desnudo, pero se decidió que justo la única mirada que podía estar presente, bueno, las únicas miradas eran
mujeres y personas no binarias, y que eso era un modo, una estrategia para que lo que se desarrolla con el performance pudiese distanciarse de la violencia expresiva, era como una apuesta. eh, y eso marcó todo el proceso. En términos también de gestión, digamos, marca la presentación una y otra vez. Por un lado, que es cómo se va a presentar el material, ¿no? Si tiene un resguardo sonoro, o sea, cómo se comparte para hombres cuando se quiere presentar, si esa no puede ser mirado por hombres, y ese en el registro visual tiene como esa consigna. Y por otro lado, en el momento de la presentación, cómo se invita a los compañeros a salir, ¿no? ¿Qué implica el invitarles a abandonar? Porque claramente ese resguardo no está marcado por una inquietud separatista, De censura, y como la presencia masculina. sí, o por de diferencia, ¿no? Sino más bien por una inquietud estructural, ¿no? Ante la violencia estructural de no ceñir el indicio únicamente a la violencia expresiva que atravesamos día con día. Entonces, una y otra vez en cada presentación hay que gestionar eso, ¿no? Como preguntarnos en qué condiciones es mejor pedir a los compañeros que salgan, como si se pone una actividad, ¿no? Junta. Y de hecho, aunque fue un concepto inicial, o sea, decidimos inicialmente que se iba a hacer así, la primera presentación surgió la inquietud de cómo se iba a hacer y finalmente lo operaron las destinatarias, ¿no? Ellas organizaron el espacio para que eso pudiera suceder sonoramente. Bueno, entonces tenemos como todo este inicio, ¿no? Y encaminándola sobre el registro visual, ¿no? Da una lectura espacio-narrativa, ¿no? Como lo es en esta cuestión de la acción misma, pero también hicimos un ensayo visual sobre causas motivos y también hay un cuidado de las imágenes, cómo se va narrando esta temporalidad mediante la imagen y sobre todo, igual, ¿no? Cómo censurar o cómo no cargar toda la visualidad hacia el destino del dulce. Porque ahí entonces, en el ensayo visual sí me visto permiso de utilizar las imágenes y dialogarlas más bien difundirlas, tal cual como un ensayo, pero no sé si para ti fue romper con la congruencia que llevábamos ya desde la acción hasta el video, no sé, pienso. Ajá. Y bueno, complejiza también un momento de reflexión. Ese ensayo visual también permite pensar la profundidad de las imágenes, ¿no? Cómo están construidas. También es un poco como, hay un truco porque también es un diálogo de poder, ¿no? Como performer, como artista, ¿qué imágenes permitimos que los demás vean, ¿no? Y a quién le damos el acceso a ese tipo de archivos. Entonces eso se me hace como un juego de contrapoder, como lo que ponemos en el, ¿no? La espacialidad en el registro visual es un contenedor o una ancla. En este caso, ahorita vamos a ver las imágenes, un poco de las imágenes que pudimos capturar en ese momento. Y bueno, siempre nos remite a una reinterpretación temporal de un momento en el que se despliega toda esta acción. Y también despliega la fase del prototipo performático y artístico. Hay una conexión entre imágenes, pero construye una lectura específica. Esto me parece muy importante porque yo le decía, pues es que con nuestro ensayo visual estamos creando un ideal de lo que nosotros pensamos que podría ser compartir este tipo de performance, ¿no? Que capaz y no es lo que, o sea, el interlocutor quizá no entiende más bien No es lo que va a ajá, interpretar. entonces es una manera también de darnos un absoluto de nuestras propias imágenes, ¿no? De cómo las vamos tomando. ¿Leo las preguntas? Sí. Sí. Entonces, bueno, nos estamos contestando a nuestras imágenes, a qué tipo de ensamblajes pertenecen, a qué interrelaciones luego participan y cómo afectan son afectadas en los acontecimientos y eventos similares, ¿no? Y ya lo vamos a ver un poco ahorita con interpretación visual a partir de un origen. Sí. Como las, esta autodiferencialidad, ¿no? Del registro, ¿no? Nos va a llevar en general también a contestar estas preguntas, ¿no? Es pensar en a qué ensamblajes pertenecen las imágenes, qué interrelaciones y redes participan
y cómo afectan y son afectadas en acontecimientos o eventos singulares. En general, no solo este registro, pero es con la guía con la que lo construimos. Y es esta lectura espacio-narrativa, ¿no?, que permite el registro, lo que a su vez está mostrando autorreferencialmente, ¿no? Lo que estamos, mm, y que va a estar presente en cada uno de los registros que tiene el proceso. Ay, no, ya es como que me gusta, pero sí. Que si en el ensayo visual, Sí, ¿cómo no, te parece? justo como, o sea, como hay una interconexión variable y heterogénea entre imágenes, el hecho de generar el ensayo visual en sí mismo como una lectura espacio-narrativa hace que se ciña a esa lectura la imagen del desnudo, y en ese sentido ya lo que miras no es el desnudo como crudo o inserto directamente a una cierta exhibición, ¿no? O que fuese de violencia expresiva, sino que hace una casita, ¿no? Le hace una casita a la imagen y la imagen misma ya, ¿no?, la inserta en esa lectura narrativa. Por eso me parecía que el ensayo visual, él mismo, que es uno de los registros que resultó del proceso, podía permitirse esa, ¿no?, compartición, pero no deja de estar en esta problemática y en la gestión de la imagen y la mirada, ¿no? Pues volver a preguntarse cuándo se presenta el ensayo visual para una publicación, si en esa publicación es posible o no, y en qué sentido es posible abrir este resguardo sobre lo que pasa por esa discusión. Entonces pasamos a los registros que hicimos. El performance tuvo dos presentaciones en dos contextos distintos. Uno es un contexto comunitario, ¿no?, que vemos aquí el registro comunitario. ¿Sí? Y este registro se desarrolló en julio de 2023 en Multepec, Oaxaca, y se hace como una primera versión del performance al interior de una feria del libro, la primera feria del libro que se desarrolla en el Centro Cultural y Artístico Posadas, que está a cargo de Migdalia Vera Posada en Santiago Mintepec, que es una comunidad del Istmo de Tehuantepec. Y presentamos este performance por invitación de Migdalia a esta primera feria, que era un modo de abrir el centro cultural. Y la inquietud, ¿no?, de presentarlo ahí surge mucho en diálogo con respecto a las resonancias que tiene este centro cultural con el espacio en el que estamos, ¿no? Todo el proceso que es Casa Matriz y donde se presentaría eventualmente ya terminado. Entonces, como para conocer espacios aliados y afines al modo de gestión que tiene Casa Matriz, se hace, ¿no?, esta inversión en el Centro Cultural del Tepec, y se presenta en un marco también el mismo, ¿no?, que establecemos dentro de la Feria del Libro. Uno hace un taller para infancias donde se van a compartir las herramientas visuales y plásticas que se tienen para el performance, un laboratorio somático donde se comparten también, ¿no?, se practican, se hacen dinámicas con los niños para trabajar lo que se trabaja en el performance. Y hay un acompañamiento con cuentacuentos, desde un taller de cuentacuentos que se llama Cuentacuentos desde la Ternura, donde se comparten cuentos y a partir de la vivencia empática de los niños se reconstruye el final de las historias. Esto está distinguido y de hecho en la propuesta sucede, ¿no? Se presentan como tres momentos distintos, pero llegando al espacio, pues llegan los niños, ¿no?, hiperprendidos a hacerlo, poquitos niños pero muy como comprometidos a trabajar, llegaban antes que nosotros al espacio y querían trabajar, y se hace como una jornada larga, ¿no? Toda la mañana se dedica a trabajar con los niños, porque además los niños estaban súper interesados en compartir con nosotras. Entonces juntamos las tres cosas para compartirles con ellos. El lugar que se hace es el patio de una casa antigua familiar, rodeada de árboles con olores y sonidos propios del ambiente, ¿no? Es un espacio abierto en el patio en donde se da la acogida propiamente del Centro Cultural y Artístico, y la Feria del Libro tiene lugar en la calle, ¿no? En una lona en donde se presentan libros, están ventas de libros y también conferencias que suceden por la tarde, después de estas jornadas que hacemos de trabajo didáctico.
Los materiales con los que cuenta el performance son de nuevo 3 pellones a ras de suelo que demarcan la espacialidad performática, acompañadas de elementos simbólicos. Y el público es dirigido a mujeres y personas no binarias provenientes de la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, aquí en esta presentación llegan mujeres, pues, sobre todo de Juchitán y de la localidad de Meitepec. Son mujeres y se distinguen claramente en dos grupos, ¿no? Adultas mayores y adultas jóvenes. Y son las adultas jóvenes que se encargan de hablar con un compañero, solo de una misión, ¿no? De un compañero para que se encargue de los niños. ¿No? Uno de los conflictos, digamos, que surgió aquí es que los niños están acostumbrados a estar con nosotros toda la mañana en ese mismo espacio. Y entonces en el momento en el que se va a presentar el performance, ellos no se quieren ir. Entonces, una de las compañeras platica con uno de los chicos que vino de Juchitán acompañándolas a ellas, que también van a tener algunas dinámicas didácticas en la feria del libro, para que se quede como cuidador de los niños, ¿no? Y entonces se gestiona esa función del resguardo sonoro a partir de la idea de una transmisión del cuidado que pasa de lo que es normalmente hacia las mujeres, hacia el compañero que estaba presente. Y el registro es realizado por Víctor Fuentes, que es una mirada no binaria. Y Víctor Fuentes es un agente cultural en el Istmo, muy conocido en el Istmo, porque tiene una ganadería autogestiva en Hidalgo, muy cerquita de Cuchitán. Él es poeta también, viene como presentador, ¿no? A presentar sus publicaciones y sus poemas. Y se le invita, ¿no? En un segundo momento a que pueda hacer el registro. Se le da la cámara de la que nos prestó el laboratorio de antropología visual y él se encarga de hacer el registro como él decida, ¿no? Un poco con la intención, doble intención, es importante esa, una intención más, digamos, artística y visual de que el registro pase por su mirada, que su mirada, la forma de la lectura narrativa sea él la escritora que conoce la región. Y por otro lado, por hacer una alianza, ¿no? A nivel de gestión, generar un aliado en el área para poder trabajar. Bueno, ahora notablemente seguimos trabajando con él. Yo sigo trabajando en el campo, él ha venido aquí también para acompañar algunas exposiciones, ¿no? Y tenemos esos intercambios artísticos sobre todo, pero también de gestión. Y bueno, este es el registro comunitario. No sé si vamos a ver si y la interpretación visual. Ajá. La interpretación visual a partir de este registro que tomó Víctor, que la mayoría son capturas del propio video, porque ahí no hubo una persona que se dedicara aparte a tomar fotos. No sé si tú notaste que alguien tomó fotos con nosotros, pero creo que más se prestaron mucho a la acción. Entonces no hay otro tipo de Más que el video. más que video. Las destinatarias adultas mayores concentraron su atención en el movimiento, en el recurso de la bolsa y la pintura negra vertida sobre el cuerpo desnudo, que resultó ser un elemento secundario. A mí esto me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, al ser una comunidad que a lo mejor no están tan familiarizadas con este tipo de acciones, a lo mejor la idea del cuerpo de Dulce iba a saltar mucho, ¿no? Al momento de la acción. Y fue todo lo contrario, ¿no? Parecía que ellas estaban familiarizadas, parecía el cuerpo de una manera natural, ¿no? Ellas se interesaban mucho más en el tipo de acciones, los significados que podía construir, porque más, bueno, no sé si se les platicó como de qué trataba, pero solo ellos interpretaron la acción, ¿no? El grupo de las jóvenes se enfocó en la acción misma del movimiento y en la interacción de los actuantes. Esto también fue muy interesante porque las chicas más jóvenes, de hecho, se dividen en dos grupos, ¿no? Se sientan por códigos como de identificación, las mujeres adaptacionales y las chicas jóvenes del otro. Y entonces a ellas su inquietud mayor era en qué momento iba a sacar a Dulce de la bolsa, ¿no? Me decían, no, es que tanto tiempo de vueltas, ¿por qué la encierras? El hecho de no encerrarla en la bolsa y de vaciarla sobre los peñones, decían, bueno, ¿y en qué momento va a salir? ¿En qué momento va a respirar? ¿No? Entonces hubo una identificación corporal muy fuerte con el encierro de irse. En el momento de intercambio surgió una plática en torno a la muerte, a la restricción, a la espera. Muchos lo relacionaban con el nacimiento, con el parto, con este círculo que se hace en uno de los peyones, como en el ombligo, en el origen del todo.
guiada primordialmente con las adultas mayores, porque en el registro de video parece ellas que se plantan, ¿no? Como nosotras vamos a hablar y las jóvenes como que respetan mucho como esa habla de las personas mayores, ¿no? Como que, bueno, que ellas hablen y es mal, mal, ¿sí? Como la voz pública, digamos, la aportan testimonialmente las adultas mayores. Y sí, recordando un poco ahora haciendo la presentación, las retroalimentaciones son más a título individual, ¿no? Como más en corto, digamos, de las adultas jóvenes, todos, varias interesadas en que se compartiera el trabajo en sus espacios, ¿no? También en una inclusión de gestión. Aquí lo mencionamos, ¿no? Existe una preocupación en las mujeres jóvenes por la corporalidad activa del dulce, esta sensación de encierro, de frío, de oscuridad, que ello produce pintura también en conservación como el tiempo es importante. Yo la verdad no sé qué performance tan largo, pero para ellas como sí, como exportadoras, sí fue una parte importante. Y una explicación directa con su propio corporalidad, como decíamos, ¿no? O sea, cómo es el hecho de, incluso Paulina, fue la que quiso como decir, bueno, ahorita no me quiero meter en la bolsa y ver qué es lo que pasa como proceso. Ajá. Creo que es importante, cuando tenemos nuestro statement de artistas muy claro al inicio, no está tan claro qué sucede en el performance y ahora a lo mejor se ha ido como aclarando, pero bueno, básicamente es, bueno, la versión final ya, o sea, aquí también sucede, ¿sí? Ajá. Lo que sucede es que, y ahorita hablamos un poquito del registro urbano, hay una presentación finalmente de un texto que acompaña, ¿no? Que va narrando una cuenta cuentos, que es Ana Santiago. Mientras ella va narrando eso, yo me voy quitando la ropa y preparándome para entrar a la bolsa negra. Y alguien hace como todas estas, no sé, como Responde. los viajes. Esta bolsa, de este arrastre, va haciendo ciertos movimientos sobre el vello y sobre el vello que es a lo largo. Y creo que Sí, ahí yo, en esta imagen yo ya tengo la tinta encima del cuerpo y ahí al final de meterme a la bolsa y cerrarme, vierte también tinta sobre la bolsa para dejar el registro en el exterior. y dialogar con el espacio, con el arrastre, con el sentido. Pero es que después de cada vuelta, Dulce de alguna manera también acciona el objeto, ¿no? Juegas un poco dentro de la bolsa, espero, y otra vez es un arrastre, tres veces. Y posteriormente la saco de la bolsa y ya hace como una conclusión, y listo, ¿no? Es como el Salgo, me visto y ya. Esa es como la anécdota del performance, porque para nosotros es muy claro porque lo hacemos y lo hacemos, pero creo que no era tan claro. Ya pues Ok, y la segunda parte es que registro urbano en octubre de 2023 en Casa Matriz, en el espacio de Cristiana Dulce. Y bueno, igual no hubo elementos preparatorios, pero en este caso Víctor Fuentes se prestó a escribir un texto que se llamaba Serenity. Ah, sí, bueno, creo que esa es una nota que faltó. A raíz del trabajo de cuentacuentos, el último cuentacuento que hicimos con los niños era sobre el pato y la muerte, que es un cuento muy conocido por los niños, que justo para esta estrategia de cuentacuentos la ternura es muy bueno porque pues es que los niños puedan como ellos mismos dar una interpretación de la muerte, ¿no? Y bueno, esa es mi interpretación de la estrategia. Y entonces, como se había compartido con los niños, en el caso de la presentación en comunidad, se compartió ese texto que era de cierto modo random, ¿no? O sea, como que era el pato y la muerte sonando y lo que pasaba y cómo interpelaba la muerte al pato en el texto, y al mismo tiempo el performance sucediendo. Entonces, a partir de ahí, Víctor, como poeta, como que vio ¿cómo se dice? La superposición de ambas cosas y del texto y del performance, y nos dijo que tenía en un texto
que podría posiblemente servir al performance. Y es finalmente el texto que se entrega aquí. Ocupación. Y el espacio es cerrado, enfocado por la dinámica expositiva de la Casa de Cultura, que se nos una exposición que rodea toda la acción y que de alguna manera predispone a las espectadores igual, ¿no? Como a asumir ciertos roles como muy legítimos de una galería, ¿no? En un espacio cultural. Igual, tres piezas cerradas de suelo que demarcan la espacialidad performática acompañada de elementos simbólicos. Igualmente estuvo dirigido a mujeres y personas no binarias con el resguardo externo de los hombres, la mayoría llegados y afines. Esto fue muy interesante porque la dinámica de resguardar para ellos resultó como exclusiva, ¿no? Como una forma de excluirlos de la acción misma y eso tener un poco ahí como de desconcierto en el registro lo hizo Judith Aramburu y hay una mirada femenina y un registro indirecto. Lleva tomando fotografías de la acción, pero hay una cámara puesta para capturar la acción misma. Entonces, eran esos elementos. Siguiente, en la interpretación visual, pues aquí obviamente también hubo un encauzamiento de esta lectura de Saber Morir, de Fuentes, y obviamente todos los significados pues estaban dispuestos para hablar de la muerte, ¿no? Las destinatarias eran de edades de mediana edad, cuando hizo destinamiento performático y artístico, pues la mayoría eran de llegadas y se consideraron en que el despliegue de los elementos fuera acorde al cierre de la exposición. Esto fue muy interesante porque se creó un desconcierto de solo fuera un espacio de silencio. O sea, lo que no pasó en Oaxaca, que al ser un espacio tan abierto, yo decía, bueno, se nos van a ir elementos de la mano y no van a hablar. Aquí pasó lo contrario, ¿no? Al ser un espacio mayormente controlado, parecía que no sabía por dónde iba estos hombres, ¿no? Entonces, bueno, sí hablan de la muerte, pero pues era como que lo esperaban hacer una exposición. No hubo tanto diálogo a partir de ellos, no hubo un intercambio, de hecho, en el registro solo está hablando Dulce y yo, como para concluir la acción, pero no hay una evolución. En el momento de intercambio se habló de la inclusión evidente del público masculino, y creo que fue muy notorio, ¿no? El hecho de sacarlos del cuarto mismo y que se abrió una conexión, una contención espacial y de confianza, el desnudo provocó cierta desconcentración. Sí, ahí como que con el desnudo estuvo muy cuidado por Judith, ¿no? Esta tercera mirada, como que se enfocaba mucho en que las imágenes fueran muy cuidadas, pero el desnudo como que sí causaba cierta Presencia. una presencia mental. Está por el espacio cerrado, pero bueno, no sé si fue eso, o fue que ya lo esperaban, no sé. Bueno, y entonces el registro visual está cargado de intenciones. Víctor Fuentes, curiosamente, realizó un registro más tímido y borroso, con acercamientos más controlados que de una vez, ¿no? En el caso de Dulce, no está tan presente el cuerpo en el video, pero sí toda la comunidad que expresa la acción, ampliando la toma en el ambiente y en la comunidad. Eso me parece muy interesante porque es una mirada al espacio abierto, pero también abierta por parte de en el registro de COVID fue más próximo, incluso de confianza, pero el desnudo se presenta en varias ocasiones y el acercamiento a los objetos de la prenda íntima, pero no hay un registro del espectador. Es interesante, ¿no? ¿Cómo se configura simplemente? Sí, como que hay, desde el espacio expositivo se genera se llama la cuarta pared, ¿no? Esta mirada así, desde las destinatarias que lo están viendo en situ, ¿no? En el lugar, pero también la mirada del mismo registro registra eso, ¿no? Queda marcada por esa cuarta pared. Eh, Permite desglosar los cuerpos más complejos y convocados. En Oaxaca, los participantes demostraron el uso del cuerpo de manera natural, que es un espacio abierto. La contención fue más fuerte y en un sentido de comodidad reforzado desde la cotidianidad, ¿no? La mayoría eran mujeres, no iban acompañadas de sus esposos. Habla como de este ejercicio de la comunidad que viene como desde las infancias, ¿no? Porque los niños incluso estudiaron a partir de sus gritos y hace como que era algo esperado para ellos.
En caso matriz, el desnudo estaba especialmente y pese a ser un espacio cerrado, la contención era inconsistente. Predispuesta para el tipo de acción, los comunicados fueron más abiertos e incluso confusos desde este momento desde el inicio de utilizarlo. No sabían cuándo terminaba el performance y Oaxaca estaba muy claro, ¿no? Como se acabó aquí y aplaudieron. En el caso de acá, como decíamos, se acabó, ¿qué hacemos? Nos salimos con los que nos acompañan, no sé, todo una especie de confusión. En Oaxaca hubo un reconocimiento más profundo como femenino, la percepción del cuidado, la muerte, la noción de ciclo, el demasiado quizás un significado cultural y también como comunitario. Y en casa matriz el reconocimiento estaba determinado por la lectura inicial y el estado de exclusión, que es lo que pasaba con los chicos, ¿no? Como ustedes acababan la acción, bueno, ¿por qué vamos a hablar? O preguntaban. En, En este estado de exclusión aquí en Ciudad de México, hubo como varios elementos, ¿no? En la misma lectura que como los suscitaron, ¿sí? Por un lado eran personas muy afines, los hombres que vinieron. Por otro lado, en esta confusión, el hecho de que eran personas afines afuera, ¿no? Los hombres, me hizo hacer una acción afuera, entonces eso como que cortó el final, ¿no? Como que hizo que más bien prolongó el final del performance. Pero, por otro lado, en una de las entrevistas a uno de los destinatarios indirectos, ¿no? Lo que nos comentaba era que le había causado mucha desconcierto, en especial porque como que él estando afuera tenía mucha inquietud de saber qué sucedía adentro, pero al mismo tiempo, al momento en el que salgo yo pintada y salgo al espacio para limpiarme enfrente de ellos, como que surge la inquietud de todavía más de qué pasó afuera, pero al mismo tiempo lo que decía esta persona es que le había, le había caído en conciencia cuánto descuido tenía sobre el mirar, o sea, como cuánto, y sobre la ausencia, ¿no? Que como que su mirada era muy presencial en el sentido de que solo pone atención a lo que está, ¿no? En donde está presente, pero no tiene en cuenta qué está sucediendo más allá de él, ¿no? Y lo relacionaba eh, desde este estado, ¿no? De resguardo sororo, digamos, con esa imposibilidad o esa tendencia a no percatarse de los cuidados que se tienen para que una situación dada acontezca, ¿no? Entonces, a partir, lo que es interesante es que incluso a partir de la ausencia, de que no tienen el indicio propiamente del performance, se genera una lectura narrativa significativa, ¿no? De pensar en su propio lugar desde este resguardo de la mirada, qué es lo que están haciendo y qué está sucediendo, en poner atención en aquello a lo que no miran, cuando normalmente no lo hacen. y bueno, en ambos casos la destinataria esperaba un código de conocimiento e identidad, ¿no? La forma en la que estaban sentadas, por edad, incluso por la sensación que podían, como una especie de sinestesia, ¿no? De sentir su propio cuerpo en cuerpo de Lucia y de la vulnerabilidad corporal, pero en la integridad de la discusión, ¿no? Fue mucho más fuerte, mucho más evidente en Oaxaca que es más en performance en la ciudad. Y era lo que me causaba curiosidad porque se decía es que llevar el performance a Oaxaca se tarda de inmediatez, ¿no? Como estos sujetos que comúnmente los vemos, ¿no? Como esta violencia y sacarlos de eso te genera otro tipo de reacción en la comunidad Y eso considera un poco en la intención de la lectura narrativa de partida, viendo todo el trabajo de alguien, todo el trabajo como el diálogo y la interpelación que hace el espacio de Catepec, ¿no? En su trabajo, el poder ver qué hacen, lo que recupera visualmente en otros contextos y abrirlo a otras posibilidades interpretativas, ¿no? Sí, bueno, finalmente. no hay una única manera correcta de hacer un registro visual. El registro está condicionado a la mirada de quien lo captura, lo entiende y archiva. En este caso, pues nosotras, incluso también en esta relación de poder, nos acotamos a lo que capturó Víctor, a lo que capturó Judith, pero nunca como participantes, sino como de una tercera mirada. No sé, es como una imagen, jugar con la imagen de la imagen.
señala la existencia de una pieza o situación, posibilitando su conservación, difusión, interpretación, situación, comprensión, explicación, entre otras acciones. Esto no se quiere explicarlo porque es mucho más como de una situación misma. En el arte es muy diferente, ¿no? Como esta conservación de las piezas, cómo se catalogan, incluso qué piezas no se conservan, ¿no? También es un juego de ver ahí muy interesante. No son desechadas o cuántas imágenes vamos tomando a catalogarlo en nuestras vidas, en los métodos globales. Sí, a lo largo, bueno, con respecto a esto de la pieza, como que del performance y la pieza es fácil de notar, ¿no? Cómo se va haciendo esto, de cierto modo, como decantación de qué es lo que se va a mirar, ¿no? Para poder, por ejemplo, llegar a un ensayo visual y llegar, eventualmente, llegar a lo mejor a un video, ¿no? A una entrega en otro soporte. Pero en el caso de una situación, lo que vemos es que permite, va a ceñir esa situación con lo que se registra, no va a crear como un marco que nos permite ver algo específicamente como una situación, por ejemplo, la situación comunitaria en la presentación del performance o la situación urbana en la presentación del performance. Y eso va a generar archivo, ¿no? Que nos va a permitir conservar, difundir, interpretar, describir, comprender, explicar, ¿no? Hacer acciones, detonar la agencia que pueden tener las imágenes mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estas estilos de video o estas fotografías que les presentamos, nosotros podemos, por un lado, extraer una interpretación, ¿no? Por otro lado, describirlas, tratar de generar una comprensión de ellas y al mismo tiempo explicarlas para ustedes, ¿no? Entonces, el registro visual va a permitirnos hacer todo esto desde claramente la parcialidad, ¿no? De la mirada que implica, pero también a la espera de la agencia de quien llega a interpelar el registro visual, ¿no? ¿Qué acciones va a detonar el agente mismo que se acerca a ellos? Y bueno, en este caso, para la difusión de esta pieza, la pauta fue restringir su visualización, desarrollar un proyecto de resguardo, ¿no? ¿Qué se ve y qué no se ve? Y los videos están disponibles, pero los videos bueno, los están como privados y se les da acceso a las personas. No son mujeres y personas no binarias que no son. No solo de las piezas, sino también de las situaciones que le han dado lugar como respuesta contra poder ejercer la realidad de las imágenes públicas, sobre todo de las imágenes públicas, yo en el caso de la violencia, que describe las imágenes reacciones, en este caso, pues no censurarla, pero sí hacer esta posición de esto. Entonces, si quieren ver el video, pues el video. Y veremos. Ah, sí, se presiona. Pero está esta decisión, ¿no? De compartir los pequeños extractos que podemos para poder hacer estas acciones, ¿no? De comprender, explicar, interpretar el proceso y el registro sigue estando. Pues, bueno. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, introducción, comentario. Si quieran hacer algo con estas imágenes. No, por ejemplo, o sea, sí me queda como mucho la inquietud de lo de que sí creo que el registro siempre va a estar condicionado a la mirada, ¿no? E incluso a la propia arqueología del dispositivo con el que se registra, ¿no? Será muy diferente. Pero entonces, justo de qué, qué les aporta esta cuestión, ¿no? O sea, sobre todo esas dos miradas diferentes de Milton y de la otra chica que ahora no recuerdo el nombre. O sea, ¿qué para ustedes qué significa esas dos cuestiones, ¿no? Esas dos miradas diferentes, eso por un lado, y por el otro, bueno, un poco como estas diferencias tan sustanciales de lo que representa un performance en Oaxaca y otro acá, eh, pues un poco también pensaría como este valor del cuerpo muy diferente, ¿no? Que la concepción incluso del género, que es totalmente diferente en muchas comunidades, que aquí en la Ciudad de México, que pues solemos estar pues, más occidentalizados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entonces sí fue un poco más por allá de entender pues, la significación, incluso de ser un evidente.
y del cuerpo mismo, como significaciones diferentes, vieron como eso, y bueno, el hecho, entiendo que justo, ¿no? El tema, por ejemplo, de que aunque no fuera su objetivo ser separacionista, pues al final, pues sí lo es, ¿no? O sea, y digo, no es como que esté ni bien ni mal, sino como, bueno, mm, justo creo que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues puede ser un poco más común, ¿no? La división sexual de las cosas, ¿no? La cocina, el rancho, etcétera. Versus acá que estamos mucho más mezclados, ¿no? Como que tampoco tanto como quisiéramos, pero bueno, sí hay como esa diferencia, ¿no? Entonces un poco como si ustedes pensaron y analizaron esa significación del cuerpo en contextos diferentes. En el caso de qué significaba para nosotros generar este tipo de registro, sí fue más una preocupación interpretativa. En mi caso, como si esta activación funcionó en los significados que los planteamos inicialmente y con los que ellos quedan, ¿no? De pronto sí resultaba un tanto como difícil llegar a un acuerdo de, oye, Dulce, siempre le preguntaba, bueno, ¿quieres que te todo bien? ¿Quieres que haga un registro del video? Y no sé, sin problema, ¿no? Pero creo que sí, es este proyecto, es que podríamos hablar como un proyecto de censura, pero darle como la vuelta y es este proyecto de resguardo, ¿no? Porque yo al principio lo veía muy censurable. O sea, yo decía, bueno, es que qué importante las imágenes, que es borroso, y yo siempre decía, no, es que hay que utilizar el resguardo como este acompañamiento de su ¿no? O sea, no darle como toda esta calidad de censura, de omisión, de ocultamiento, sin hablar como de la comprensión que nos puede dar excluir a las comunidades porque, por ejemplo, también es un pacto de respeto el hecho de que ninguno de ellos bueno, pues, si no estamos incluidos en esta acción, vamos, ¿no? Entonces sería como un acuerdo entre ellos. En Oaxaca sí fue mucho más evidente porque pues, sí eran horarios pues, propios de las mujeres. Ajá. Y el hecho de que llevaban a sus hijos al taller, que ellas se esperaban, el incluirlas también resultó como para ellos muy enriquecedor, ¿no? Desde mi punto de vista, como el que hablaran las mujeres adultas que de pronto aquí no ves a muchas personas adultas que expliquen una mención así, me parece muy interesante. Sí. No sé, ¿tú quieres? Sí, creo que de los separacionistas, creo que la diferencia, ¿no? Un poco por lo que decía Alina al inicio, es que no es que, es que es difícil. De inicio pareciera que no se va a tener, pues sí, de inicio es separacionista, ¿no? No se va a tener más primeras de mujeres, personas no binarias. Pero la cuestión es que es cómo se gestiona eso una y otra vez. No es solo no y ya, ¿no? Como no radical, sino más bien qué implica cada vez en un diálogo con los compañeros. Y en ese sentido creo que se matiza lo separacionista. Sí, sí, siguiendo, está muy bonito que lo digas porque, o sea, sí nos aclara que la gestión siempre va a ser separada, ¿no? Separatista, como que sí es, pero es entender que va a implicar siempre, como por ejemplo esta charla, ¿no? Pensar si se comparte el video o no, porque entonces ya ese resguardo no se está cumpliendo y entonces no se comparte, pero entonces y eso siempre nos pone como en una política, una micropolítica de la mirada. Y abre, a diferencia de algo muy separatista, que sería, no hay opción. ¿No? En este espacio no entran. Entonces aquí más bien es, sí no entran, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es? Ahora me hace pensar en las tejas de Marruecos, ¿no? Las celosías, se llaman estas cosas. Como que te deja entrar luz y sombra, y eso resguarda esa mirada, ¿no? Y es un poco, es en esa política, o esa micropolítica de la mirada, que sí dejas ver y que no. Claramente el performance, eh, por ejemplo, podemos como compartirles todo lo que sucede en una narración, un relato. Eso sí puede pasar para los compañeros, ¿no? Que están aquí presentes, pero el video no se va a compartir. Entonces, eso, en el caso de Casa Matriz, algo que fue muy interesante fue que se les entregó el texto para que tuvieran una idea de que había algo que estaba sucediendo,
¿no? Y era un texto es un texto sobre el saber morir de un amortajamiento de un hombre a una mujer, ¿no? A su madre. Entonces, eso ya les deja una idea, sí, como celosía, ¿no? De esto puedes mirar que algo va a pasar al respecto, pero no puedes mirarlo todo, ¿no? Entonces, hay esa diferencia. Y con respecto a los cuerpos, pues la verdad como que me gustaría decirlo muy en primera persona, ¿no? Me parece que hay, o sea, yo un poco conociendo, sabiendo cómo es el mismo de Tehuantepec, la relación que tiene con el cuerpo, como mucho de la sensualidad, la apertura de los sentidos, al momento de presentar el performance nada tenía eso en cuenta, ¿no? Y en el momento en que recibimos las retroalimentaciones me fue súper claro corporalmente que mi cuerpo no estaba siendo recibido en el morbo, ¿no? Sino en las posibilidades sensibles de su desnudez sensuales, claramente de lo que hace el cuerpo en su potencial, ¿no? Entonces, bueno, eso también me abría en términos de registro y de compartirlo en la comunidad, también hay una inquietud claramente de gestión, ¿no? Y de activación cultural, porque eso en el diálogo como tan franco que permitía el cuerpo así, pues se hizo como contacto con varias de las agentes culturales en la región. Estaba presente y de hecho no vi el performance que se salió Rosalba, pero ella ahorita haciendo mi trabajo de campo es un agente cultural muy importante en toda el área que trabaja con salud comunitaria, pero al mismo tiempo ella es autorreconocida como defensora, entonces va posibilitando proyectos en toda el área. Y eso, o sea, por ahora yo no sé muy bien qué va a posibilitar, pero al menos sé que la conocimos ahí, que intercambiamos en el espacio, que haya una generación de rapport indirecta completamente, y otra que fue muy directa, ¿no? Yo a Víctor Fuentes no lo conocía, salvo que sabía por otros artistas que estaba en su espacio, y Migralia nos comentó que él iba a presentar ahí. Entonces era como muy claro el interés de poder apersonarme, ¿no? Con él y saber, pues bueno, saber quién era y saber que yo sabía un poco de él, conocer sus proyectos de publicación, conocer sus textos y ver qué se podía habilitar. Entonces, el registro, además, el registro visual tuvo ese nivel también, ¿no? de aporte. Además de que en el nivel comunitario me parece que tenía como, creo que en ambos, ¿no? En el comunitario como esta posibilidad de conocer a la comunidad, de saber cómo se mueve, cuando nosotros no teníamos ese poder de la mirada, ¿no? Nosotras no llegamos a sabiendo cómo se gestiona la mirada ahí, y Víctor sí. Y Judith tenía como muy claro en el caso de Casa Matriz, pues un registro expositivo, un espacio expositivo, porque ella misma es artista visual, ¿no? Le gusta hacer registros visuales, entonces como que tiene un cierto canon, digamos, ¿no? De cómo se desarrolla ese registro. Entonces aportaron desde su propia situación, aportaron esas dos cosas al registro y después al performance. Cosas que en Urbano fue indirecto, fue la cámara la capturó y ya. O sea, fue lo único que pasó. Y con Víctor, pues es que sí tenía una proximidad con la acción, incluso se metía, ¿no? Por la mujer. Sí, creo que en lo urbano lo que aporta también es claramente que ya está un performance, ¿no? Como que ya hay algo que está, que es expositivo, ¿no? Que de su no se trata. ¿Alguna otra inquietud? Sí. No sé, me gustó. No había visto, o sea, tuve la oportunidad de estar en algunos de estas lecciones, de estos conformes, por supuesto en el de Oaxaca, no, en el de Caso Matriz, y parte de Las cosas excluidas. Ajá, sí. Pero tampoco tenía, o sea, tenía una idea muy general de cómo había estado el recorrido, y ahora que me presento me parece muy interesante. No dejo de pensar lo que les digo, pero algo, ¿no? Hay como una especie de antropólogo, sí, seguramente es antropólogo general del arte,
describe como el proceso de creación de digamos, un poco literatura, ¿no? De la cultura rupestre, ¿no? En una serie de pasos, ¿no? Que dice algo así como que estas imágenes inician con el gesto, del gesto al trazo, del trazo al final, del trazo al límite, y así son, creo que pues, son 6 o 7, y terminan con la imagen, ¿no? Y entonces, este mismo recorrido, cuando empecé a ver el gesto de ahí, ¿no? De intentar eh, que necesita para tener una práctica artística y después el trazo que está en la bolsa, ¿no? Y después el recorrido que encuentro con Dulce, ¿no? Se va haciendo una secuencia de pasos, ¿no? Donde la imagen va transmutando, cambiando a lo largo de todo el recorrido, hasta llegar a la imagen, ¿no? Que supongo que tiene que ver con el registro propiamente. Eso me gusta, por un lado, ¿no? Entonces, con todo este recorrido ya armado, ¿no? Y segunda es que, bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Habrán pensado acerca de cómo registrar la ausencia? O sea, de pronto entiendo que el registro tiene una parte material o digital en este caso, ¿no? Que da sustento a la acción. Pero esta parte de ausencia, ¿cómo hacerlo, no? Es realmente una contradicción, porque el registro también no podría captar eso, ¿no? Una ausencia, habrá que meditarlo con más calma. Pero creo que sería importante cuando uno hacer un esfuerzo, porque es muy rico eh, y lo último, yo creo que la parte separacionista no debe mediarse. No, si para ustedes es un concepto absoluto ético. Si está en ese top, no creo que deba decirse, bueno, vemos, ¿no? Debe ser absoluto. Y es porque la imagen también tiene una ética. Y esa ética hay que respetarla también. Y lo dice un filósofo de apellido Pelva, ¿no? Que además trabaja con locos, en un teatro de locos. Así lo llama él, ¿no? Los Spock tiene un diagnóstico distinto, ¿no? Y ya el teatro de locos, ¿no? Y a partir de esto, con estos encuentros, crea algo que dice, es una ética de la imagen, y te basa un poco en Wittgenstein, ¿no? Con la ética, no solo, con la ética absoluta, ¿no? No hay un valor más que se pueda hacer, que pueda surgir a partir de eso, ¿no? Entonces, no lo medimos, no creo que ya así. No si está en pos de un valor como que además suscita una serie de posibilidades al performance musical. Sí, porque de alguna manera como que tuviera que ver con el performance stage para hacer este joven, no para que es como para el ensayo. No sé, pues creo que con respecto a cómo registrar la ausencia, pues así azarosamente, me parece que justo el registro etnográfico, ¿no? Vía la entrevista fue una opción, aunque no es un registro visual, pero sí es un registro narrativo que permitió justo ver eso, que en la ausencia suceden cosas. Y queda esa duda, y que desde ahí queda la posibilidad de plantearse, bueno, ¿cómo registras esas cosas? Por ejemplo, a mí me quedó mucho la inquietud, o sea, todavía siempre sigue mi corazón de los niños, ¿no? O sea, de entender, ya cuando salí, vi a una jugando y decía, azul, el pez azul, ¿no? Ya como que fue, ok, bueno, ya la didáctica los permitió entrar en otro momento, pero claramente hubo una separación de su espacio y del trabajo con nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo registrar eso y cómo darle lugar, ¿no? En la misma visualidad, creo que es una de las, pues no sé de los pendientes del performance, pero creo que de los indicios, ¿no? Que deja el trabajo.
Es una mirada desde los que no están, ¿no? En este caso nada más en el escenario, pero hubiera sido bueno. Por ejemplo, aquí, Ajá, los que estuvieron. Poner una cámara afuera. ajá, poner una cámara afuera Y creo que en parte, o sea, eso de cómo registrar la audiencia va en torno a esta cuestión, bueno, como este trazo que queda ahí, ¿no? La ausencia de que te da una cierta lectura temporal. O sea, al ver la mancha plasmada sobre el soporte, dice, ah, bueno, aquí hay un cuerpo, un movimiento, quizás no un cuerpo porque no es literal la estampa temporal directa, ¿no? Pero quizá ese, o sea, el hecho de poner en soporte esa preocupación por capturar la acción, que ya, o sea, no sé si es interesante. ¿Cómo se puede registrar? Sí, quizás desde una mirada de quien está. también. No sé. Sí, o este registro indirecto, ¿no? De lo que puede pasar. Como que se abre esa dimensión, que solo era un indicio inicial, ¿no? Bueno, muchas gracias.